Damos gracias al Señor en esta tarde que podemos volver a reunirnos en forma distante, pero como dice la palabra, nosotros guardamos la unidad del Espíritu. Eso es lo que a nosotros nos une como iglesia, la unidad del Espíritu. Y le damos al Señor en esta tarde toda gloria, toda honra. Es un poquito triste, tal vez porque tenemos que estar, ¿cierto?, en nuestras casas por el momento y no podemos reunirnos aún. Justo miraba el calendario y decía, oh, hoy día es el primer domingo, es el primer domingo del mes de abril. Y me da tristeza un poco pensar de que en más de casi 10 u 11 años, nosotros siempre este domingo tomábamos Santa Cena para obedecer a la palabra del Señor y recordar aquello que el Señor nos dio, y me da un poquito de pena. eh, Porque es parte de lo que el Señor establece en su palabra. Pero ya sé que en un tiempo pronto ya volveremos para tomar Santa Cena en el nombre del Señor, todos juntos allí, en ese lugar que el Señor nos proporcionó para reunirnos, porque la iglesia somos nosotros. Y me acordaba de eso, de este día domingo, y le decía al Señor qué importante es que cuando, si el Señor así lo permite, cuando podamos, hermanos, volver a reunirnos, yo creo que va a ser algo muy especial. Sin duda alguna, va a ser algo muy especial para todos los que amamos al Señor. Yo le bendigo, amada iglesia, hermanos en el Señor, a todos quienes escuchen este mensaje, porque sé que ha sido de bendición, porque se está compartiendo y eso es bueno, porque es necesario que compartamos la palabra del Señor y que podamos fortalecernos en Él. Le doy gracias al Señor por todas las cosas y bueno, esta es su palabra, que la que nos fortalece. Y hoy, hermano, estamos a una semana, unos días, ya la próxima semana nuevamente entra lo que la gente celebra como Semana Santa. Pero qué tristeza debe ser para el Señor ver cuán lejos está el corazón, no de todo, porque siempre Dios tiene un remanente que es su iglesia en todo el mundo, pero hoy día la gran mayoría está siempre no entendiendo por qué razón Dios entrega a su Hijo por amor a todos nosotros. Eh, Siempre, hermanos, es importante que nosotros podamos tener presente en nuestras vidas acerca de lo que significa Cristo en nuestros corazones. Sabemos por su palabra que Dios nos vino a establecer una religión más, una doctrina distinta, nueva, que viene a transformar nuestro corazón para darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a ir a la palabra. Y como Pablo bien dice en la escritura inspirada por el Espíritu Santo, hay cosas que es necesario que el Señor nos vuelva a nosotros a recordar y a repetir. Pablo dice, no es gravoso para ustedes, para la iglesia, sino todo lo contrario, es fundamental para nuestra fe. Vamos a orar por la palabra del Señor y yo le digo inmediatamente a dónde vamos a ir a buscar ese hermoso trozo y fragmento de la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor por su palabra. Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Padre, en esta hora le damos, Señor, toda gloria, Señor, y toda honra a usted por los siglos de los siglos, Señor. Usted, Señor, es todo, Señor, en nuestras vidas. Usted, Señor, es el dueño, Señor, de mi corazón, es el dueño, Señor, de su iglesia. Le pertenecemos, Señor, completamente a usted. Usted pagó, Señor, por nosotros, Señor, a precio de sangre y entregó, Señor, su vida, Señor, por su grande amor, Señor, aun cuando nosotros no le amábamos ni le buscábamos. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, yo le doy toda gloria, Señor. Le doy toda honra, Padre. Le doy todo, gloria y honra y honor, Señor. Que usted, Señor, se merece, Dios bendito.
porque sin usted, Señor, ninguno de nosotros, Señor, podríamos alcanzar, Señor, salvación. Y le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser compartida, Señor, en los hogares, Señor, en las familias, tal vez donde no hay personas, Señor, que puedan, Señor, comprender, Señor, bien lo que significa, Señor, la iglesia, lo que significa, Señor, aquel sacrificio en la cruz. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que usted abra, Señor, los ojos del entendimiento, Señor, y que, Señor, quite todo cubierta de tinieblas, y que en el nombre de Jesús, Señor, a quienes tal vez han escuchado, Señor, esto, que hoy, Señor, usted les permita, Señor, que esto sea revelado en su corazón, y a todos, Señor, quienes, Señor, le amamos, Señor, y le conocemos, Señor, tengamos presente, Señor, en nuestras vidas, lo que ha significado, Señor, el precio, Señor, de nuestra paz y de ser, Señor, Padre, perdonados por usted. Yo le pido, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que usted bote, Señor, Padre, todo, Señor, pensamiento contrario, toda fortaleza, toda altivez, Señor, que se opone, Dios, a su palabra, Señor, que se opone, se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando, Señor, como dice Corintios, cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Le pido, Señor, por este vaso de barro, Señor, que se ha usado para la gloria y la honra de su nombre, y que también, Señor, mi vida, Señor, sea, Padre, sujeta, Señor, a su palabra, porque la salvación, Señor, es personal. Padre, a usted le damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor, como Él se merece que nosotros le aplaudamos. Vamos a ir al libro de los Hechos, 8:26, libro de los Hechos 8:26, y tiene por título, dice claramente, dice Felipe y el etíope. Este es un pasaje que a mí me encanta, es una porción de la escritura que a mí me encanta, bueno, toda la palabra me encanta, y siempre forma parte de la charla, de la instrucción cuando nosotros hacemos los bautismos. Así que todas aquellas personas que han sido bautizadas saben al respecto de lo que esta palabra significa, pero siempre el Señor tiene algo nuevo que decirnos de la palabra. Es así. Dios nos guía, nos da siempre algo para que nosotros estemos recibiendo en nuestro corazón. Si lo encontró allí, amén. Dice, cierto, Felipe y el etíope. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco,
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendita palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra. Dios siempre ha sido la intención de toda persona que le busque a Él. Dios siempre va a tener la intención de su parte, porque Dios es muy bueno, de que Él salga a nuestro encuentro. Yo, como ustedes saben, nosotros veníamos de una familia católica, nosotros no somos de una cuna evangélica, nuestros padres, mis abuelos, hasta lo que yo sé. Y firmemente nosotros, cada uno por supuesto a su manera, ignorante en todo, buscábamos al Señor. Y ahí vemos, hermanos, que lo primero que debemos comprender a través de este relato es que toda persona que quiera acercarse a Dios sincera y francamente en su corazón, aun cuanto uno no vea inmediatamente, Dios está viendo el corazón de aquella persona y Dios va a hacer todo lo que es necesario para que Dios se manifieste a la vida de aquella persona que le busca, pero que al igual que este eunuco de Etiopía, estaba completamente en ignorancia. Tal vez este día, a lo mejor hay personas, hay familias que están escuchando este mensaje y es una tremenda oportunidad para poder comprender y entender lo que verdaderamente significa aquel sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Primeramente, ¿cierto? Esta historia involucra a dos personajes que son extraordinarios. Felipe, un jovencito lleno del Espíritu Santo, dispuesto, y también, muy importante esto para la iglesia, preparado. Dios le usa a Felipe, un joven que estaba preparado para poder enviarle al encuentro de este eunuco. Dios siempre va a usar la vida de toda aquella persona que le ame y que se prepare, porque no habría podido Felipe hacer aquel trabajo que Dios le encomendó, y Dios tampoco lo habría enviado, si él no hubiese estado preparado. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que Felipe le anunció? ¿Qué fue lo que cambió la vida de este etíope? Y verdaderamente, cierto, como dice cierto la Escritura, él le anunció el Evangelio de Jesús. Dice, desde la Escritura donde él estaba, de Isaías 53, 7, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Escuchar. ¿Qué es lo que hoy aquellas personas que están en tribulación y que aman a Dios necesitan escuchar? Necesitan escuchar acerca de lo que significa el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué nosotros profesamos la fe? Y aun cuando sabemos que por un tema de estadística a nosotros se nos pregunta y dice, bueno, ¿usted de qué religión es? Nosotros decimos evangélico. Pero sabemos que por su palabra que Dios nos vino a establecer una religión más. El Evangelio de Jesús. Vemos como este eunuco, también él extraordinario, una persona que no entendiendo, no sabiendo en Etiopía, su país de origen, no teniendo mucho entendimiento acerca de lo que estaba aún leyendo, sabe que también es extraordinario.
porque él no le fue impedimento su ignorancia, no le fue impedimento el no saber más allá. Como dice la Escritura, él era de la región, ¿cierto?, de Etiopía, y él se determina para ir a conocer acerca del Dios de Israel. Las noticias, ¿cierto?, llegaron acerca del testimonio de Jesucristo. Estamos en el libro de los Hechos, todo aquello que Jesús realizó, que relatan los evangelios, todo no solamente fue conocido eso en Jerusalén, sino que todo eso se extendió como testimonio. Y este eunuco le llegó a oídos acerca, y él iba al templo, ¿cierto? Dice, como dice, ¿cierto?, la Escritura, y este eunuco iba al templo y él venía de vuelta, ¿cierto?, con una fracción del libro de Isaías. O sea que es extraordinario porque no entendía acerca de lo que estaba leyendo, pero él tenía toda la disposición de poder aprender. Yo decía, Señor, si muchas de las personas fueran como tuvieran aquel corazón de discípulo, porque aquí vemos un corazón de un discípulo y de un discipulador preparado, un discipulador que escuchó la voz del ángel y después escuchó la voz del Espíritu Santo cuando la direccionó, estaba lleno del Espíritu Santo, preparado en la palabra. Y vemos por otro lado, ¿cierto?, aquel discípulo, que es este eunuco, ávido de poder conocer acerca de la palabra del Señor, ávido de poder conocer acerca de aquel pergamino que él había podido adquirir, y era algo extraordinario que él hubiese podido llevar esta copia. Yo creo que no cualquier persona en ese tiempo podía pagar a lo mejor por llevar una copia de la Escritura. Y él, obviamente que para él fue muy importante el poder llevar esa porción del libro de Isaías. Y esto es lo que nosotros debemos comprender. El Evangelio es simple, pero poderoso. El Evangelio es todo lo que nosotros necesitamos enseñar y conocer. Amén. Yo me acuerdo que hace ya algunos años, como 4 o 5 años, una persona un día me decía, a mí y a mi esposa estando en la iglesia, y me decía, sabe, pastor, nos gusta la palabra, pero siempre le decía, me dijo así, pero siempre se habla acerca de lo mismo, me dijo así, acerca del pecado, del juicio, del Señor y de la sangre. Y yo quedé perplejo cuando me dijo eso. Y me dijo, pero ¿por qué no se predica, dijo, de otras cosas? Y le dije, ¿y de qué otras cosas? Le dije yo, si nosotros como iglesia tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, por supuesto con todos sus matices, Amén. con todo lo que la doctrina significa, porque yo siempre le he dicho esto, el Evangelio de Jesucristo es el núcleo principal, es el kernel de la palabra, y todas las doctrinas están fundamentadas primeramente en el testimonio mismo de Jesucristo, en el Evangelio de Jesús. Eso es lo fundamental. Sin el Evangelio no hay absolutamente nada. El Evangelio cumple aquella palabra prometida por el Padre acerca del Salvador que fue prometido a la humanidad. Y yo le respondí, le dije, mira, ¿sabes qué le dije yo? Nosotros como iglesia, el nombre de nuestra congregación se llama Cristo, nuestro fundamento. Amén. Yo le dije, mira, ¿sabes? Le dije yo, no sé cómo lo vas a hacer, porque en los cielos no hay otro mensaje. En los cielos se le da toda la gloria al Padre y al Hijo, y se le alaba, se le adora en todo tiempo y eternamente, y para siempre, y a Jesús se le exaltó a lo sumo, por cuanto por su obediencia Él pasó, ¿cierto?, por muerte de cruz, y es lo más extraordinario que Dios pudo haber hecho por nosotros, y no hay otra cosa más importante. Yo le dije, mira, el mensaje de esta iglesia siempre es y será cristocéntrico, porque la única respuesta, la única cosa que cambió mi vida fue aquel mensaje
que está en el Evangelio de Jesucristo. Aquel mensaje que me dio a conocer el amor de un Dios Padre que entregó a su Hijo por amor a toda una humanidad, y que también sin Él, nosotros, usted ni yo, no habríamos tenido absolutamente ninguna posibilidad. Yo le dije, esta iglesia siempre será, hasta cuando Cristo venga, un mensaje cristocéntrico, porque sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay oportunidad, porque el sacrificio de nuestro Señor es aquel sacrificio que verdaderamente es el único aceptable para Dios, para el perdón y la remisión de nuestros pecados. Y bueno, esta persona no sé si le gustó o no aquella respuesta, pero desde siempre nosotros siempre hemos predicado acerca del Evangelio de Jesucristo completamente, todo lo que significa en su palabra. Y es aquello que Felipe abrió su boca para expresarle a este hombre que estaba ávido de conocer el testimonio de Jesucristo, de conocer acerca del Evangelio. Y todo lo que nosotros debemos comprender y entender es que el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Yo siempre he dicho esto y he explicado, y dicho, porque algunas personas dicen este dicho, dice, todos los caminos llevan a Roma, unos en su fe, otros en otra fe, acerca, no sé, de las obras buenas, las obras malas, etc. Pero si hubiese habido más de un camino para que el hombre pudiese estar perdonado por Dios, habría sido algo completa y totalmente cruel el sacrificio que Dios hizo acerca de su Hijo. Pero Dios sabía que solamente había un camino, un solo camino. Las palabras de Felipe al etíope fueron, hermanos, tan contundentes, tan precisas acerca del Evangelio, que él comprendió inmediatamente que él debía nacer de nuevo, y él inmediatamente, viendo el agua allí, se bautizó inmediatamente. Yo decía, oh Señor, qué gana de que todos los discípulos nuevos fueran así, con el corazón de este etíope, y para transformarse después en un futuro Felipe, para preparar a todos aquellos. Todo lo que la gente necesita saber, todo lo que las personas hoy necesitan como respuesta a sus vidas, es precisamente escuchar acerca del Evangelio de Jesucristo. Yo quiero pedirte que tú vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 53, y podamos juntos leer acerca de lo que venía leyendo este eunuco. Él venía allí, ¿cierto?, sobre su carro. Isaías 53. El sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz es algo extraordinario. Es algo que ni aún el enemigo mismo pensó en su locura que sería posible de que Cristo, el Hijo de Dios, muriera en aquella cruz. Nosotros debemos comprender, iglesia amada, y todos quienes escuchen esta palabra, que ninguno de nosotros, ni yo, ni usted, ni nadie, puede haberse llamado bueno antes de que Cristo le cubriera o nos cubriera con su sangre. Y todos nosotros, todos sin excepción, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había ninguna oportunidad, nada que hacer para el momento en que nos llegase morir. Y Dios en su grande amor, porque esa es una de las preguntas que siempre las personas del mundo así dicen, ¿dónde está el amor de Dios? Dice, ¿dónde está el amor de Dios en medio de todo esto que está sucediendo? En todo esto que está pasando, en toda esta mortandad. Y dice, Dios dice en su palabra, no temáis, dice, aquellos que pueden hacer morir vuestro cuerpo, sino que más bien temed a aquel que puede destruir vuestra alma para siempre.
Y es aquí donde nosotros, Isaías 53:1, vemos extraordinariamente aquel relato que venía leyendo el etíope, que tiene que haber conmovido su corazón, y vemos aquello que Felipe le enseña. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y este es el fragmento que venía leyendo el etíope. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando yo he puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sabe que esta palabra siempre quebranta mi corazón? Amén. Siempre, nunca yo comprenderé aquella pregunta que en algún momento me hicieron para pensar en predicar otra cosa que no sea acerca de un mensaje en el cual Cristo es el centro de toda la victoria de la iglesia. Él pagó por nuestros pecados. Él sufrió siendo el Hijo de Dios, teniendo toda la gloria eterna. Yo siempre he dicho esto, hay una eternidad que está antes de Jesús y después de Jesús, porque la gloria de Dios ha existido siempre y eternamente. La gloria del Padre junto al Hijo. Hay una eternidad antes, una gloria, y hay una gloria mayor después de que Jesús pasa por la cruz. Yo te quiero decir una cosa. No fue fácil para el Padre entregar a su Hijo para que padeciera. Nosotros tal vez, en general, no me refiero a la iglesia, hemos llegado a un momento que por causa de la manipulación de la religión hecho por los hombres, esto ha llegado a ser un mensaje que para muchos dicen, este mensaje es de escuela dominical, pero esto no es así. Nosotros debemos primeramente mirar nuestra vida y comprender lo que Dios hizo por nosotros, porque Él, amando a su Hijo profundamente, yo amo a mis hijos, Dios amando a su Hijo, Él le entregó, por supuesto que esto provocó un gran dolor en el Padre, pero Él entregó a su Hijo
para este padecimiento por amor a nosotros y a toda la humanidad. Y ahí es donde está el amor de Dios, porque es el único justo padeciendo por todos nosotros, los injustos y los pecadores. Él es el único cuyo sacrificio, dice la Escritura, fue agradable al Padre, a través del cual, a través de su sangre, Dios perdonó a nosotros y a todos aquellos durante estos siglos para poder ser nuevamente estar en comunión con el Padre, para volver a ser hijos del Dios Altísimo. Hoy hay un mundo, y lo digo con tristeza, que tal vez escuchar este mensaje le es tremendamente aburrido y tal vez ni siquiera aburrido, porque otros dirían cosas peores de esto. Te dirían, oye, ¿cómo puedes tú creer en esto? Si es una ficción, si es un invento, etc. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he dicho también esto. No es posible que al respecto de una misma cosa todos tengamos la razón. Al final del tiempo, en el momento que, ya sea que Cristo venga por su iglesia, que es lo que está a punto de ocurrir, o a uno le toque partir, sabremos verdaderamente quién tiene la verdad. Porque el testimonio de Jesucristo en la cruz es un testimonio vivo, es un testimonio real. Aún en Jerusalén hay personas que visitaron ese lugar y me decían, pastor, mire, aquí está aún la piedra donde Jesús se paraba a predicar. Ahí está la casa de Pedro, y esos lugares físicamente están allí y son recorridos por cientos de miles de personas para dar testimonio de que todo aquello fue real. Es entonces que nosotros debemos comprender verdaderamente que el amor de Dios por nosotros fue el poder ofrecer la vida de su Hijo, porque a usted y a mí solamente nos correspondía una sola cosa de nuestro pecado, que era la muerte eterna y estar separado eternamente de Dios y para siempre. Amén. Estas fueron las palabras de lo que este joven Felipe le anunció al eunuco. Usted y yo no tenemos sino una sola cosa, lo mismo, todos pecamos, sin excepción, por cuanto Dios murió, Jesús murió por todos nosotros, para que todos aquellos en los cuales cometimos pecado fuéramos perdonados por Dios. ¿Y saben lo más terrible? Dice la Escritura, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado, dice él, y afligido. Sabe que en las últimas horas, cuando Jesús está allí en Getsemaní, él le pide a sus discípulos y le dice que oren y velen con él, porque era el momento crucial, era el momento máximo. Él estaba ahí en una aflicción, dice la Escritura, los evangelios también lo dicen, y él estaba ahí rogando al Padre. Dice que su nivel de oración y de concentración fue tan fuerte, dice que el sudor cayó como gotas de sangre de su frente. Mas él dijo, siempre dijo, más Señor, que si es su voluntad, pase esta copa delante de mí, pero no se haga, Padre, dijo, mi voluntad, sino la tuya. Angustiado él. Por eso yo siempre he dicho, hermano, nosotros tenemos un Dios extraordinario. Amén. Un Salvador que es incomparable, porque Él, hermano, encarnó en un cuerpo como el nuestro. Él caminó sobre esta tierra. Él fue tentado por Satanás. Él estuvo aquí, respiró, Él comió, y Él conoce la vida del ser humano y de la humanidad, no porque se lo haya contado, no porque lo haya visto de lejos, sino porque Él vino y Él vivió sobre esta tierra de la misma forma como estamos tú y yo. Y uno dice, no, pero es que Él es el Hijo de Dios. Pero no te olvides que dice claramente la Escritura que Él se despojó de toda su deidad, y todo lo que Él hacía era porque Él estaba en comunión con el Padre, y el Espíritu Santo, por supuesto, que descendió en el momento que Él fue bautizado para ser guiado por Dios, para predicar aquel evangelio que Jesús dijo, estas palabras no son mías, sino son del que me envió.
afligido, dice, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe lo que debe significar para Dios? Que todas aquellas personas hoy que están blasfemando y rechazando el nombre de Dios y aquel acto de salvación que hizo a través de su Hijo. Por eso viene un juicio. Por eso Dios determinó un juicio. Porque Dios dio a la humanidad la oportunidad extraordinaria de quien quiera que fuera, rico o pobre, grande o pequeño, hasta un niño que tiene entendimiento, de poder recibir la salvación y el perdón a través de su Hijo. Por eso Dios tiene un tiempo para esta tierra, porque este tiempo de la gracia, a través del sacrificio de su Hijo, que costó precio de sangre, tiene un término, tiene un fin, por cuanto muchos hoy día le menosprecian, se burlan y rechazan tajantemente aquella obra de amor en esa cruz. Rechazan al Padre y rechazan al Hijo. Por eso la Escritura dice claramente, dice, por cuanto dice, no quisieron, dice, creer a la verdad. Dice, cuando venga la iglesia, cuando venga Cristo por la iglesia y la iglesia sea arrebatada, dice, se levantará aquel inicuo. Y por cuanto rechazaron la verdad, ¿quién es Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por cuanto rechazaron el sacrificio de su Hijo, dice, Él enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Porque rechazaron. No es porque Dios no quisiera. No es porque Dios no quisiera salvarle a usted, sino porque simplemente en su corazón las personas prefirieron rechazar a aquel Salvador, rechazar a aquel que ocupó nuestro lugar. El testimonio de Jesucristo es extraordinario. El testimonio de Jesucristo es perfecto. Dice la palabra, dice, el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cada golpe que el Señor recibió fue completamente injusto, porque Él nada hizo. Él nunca pecó. Dice lo que nosotros acabamos de leer, que Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús pagó el precio. Por eso la iglesia para Dios no es cualquier cosa, porque la iglesia es la novia del Cordero. La iglesia ha sido comprada a precio de sangre y la salvación que nosotros tenemos en Cristo es lo más extraordinario que pudo venir sobre tu vida. Es lo más glorioso que pudimos recibir de Dios. Mira, todo lo que está detrás nuestro, todos tus bienes, todo eso es una añadidura que el día de mañana desaparecerá y no estará nunca más. Pero aquella salvación que hemos recibido a través del sacrificio de Cristo es extraordinario. Extraordinario. Y nosotros veremos, por eso la iglesia es algo especial para Dios, porque tuvo un costo alto. Para Dios, riqueza, oro, piedras preciosas, lo único que podía salvar la humanidad era la vida de su Hijo. Jesús dijo, yo no me quitan la vida, dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Jesús resucitó. Amén. Pero Él pasó por todo esto, por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Él es mi Salvador y en Él confío plenamente. Por eso no tengo temor de lo que ha de venir, no tengo temor de todo lo que nos rodea, no tengo temor porque su palabra me dice que Él me ama y que le ama a usted y que esa sangre derramada hace más de 2000 años aún sigue siendo la sangre de la victoria sobre ese madero. La sangre que está ahí, como dice en Mateo, dice sangre del nuevo pacto, que por todos nosotros es derramada. Esa sangre maravillosa que cubre nuestros pecados y que nos hace aceptos, dice, en el amado. Pero no te olvides nunca de que ese perdón ha tenido un costo. Y el costo es Jesucristo. Las personas dicen,
Y con esto vamos a ir terminando. Cuando tú le hablas de Jesucristo, dice la persona, pero si yo no he hecho nada, si yo no soy una mala persona. Algunos se comparan con aquellos que son notablemente más malos y dicen, pero si yo no he hecho ninguna cosa, no soy una mala persona, ¿por qué tendría que recibir a Jesucristo? Es ahí donde verdaderamente está lo que Dios llama para que las personas comprendan el mensaje del Evangelio, que es el verdadero arrepentimiento. Aún es tiempo de arrepentirse. Amén. Aún es tiempo de volverse a Cristo. Aún es tiempo de, al igual que en un eunuco, de decirle, Señor, perdóneme porque he llevado una vida completamente lejos de Dios. A lo mejor hay personas que, al igual que aquel ladrón en la cruz, hoy tienen una oportunidad extraordinaria para escuchar el mensaje del Evangelio y para comprender que Dios dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, la iglesia, no podemos en este momento ser como aquellas vírgenes insensatas que, conociendo la Escritura, sabiendo que el esposo viene, que el novio viene, nosotros desatendamos nuestra relación con aquel que compró nuestra salvación a precio de sangre. La iglesia tiene un dueño y el dueño es Jesucristo. Y hoy nosotros, más que nunca, le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque esta es la obra perfecta de la salvación y del perdón de los pecados y de todo aquello que Satanás quiso levantar sobre la tierra para anular completamente la obra de Dios acerca de la humanidad. Él pensó que cuando Jesús muere en la cruz, Él había vencido, pero fue todo lo contrario. Allí fue la victoria máxima de Jesús cuando Él entrega su vida y dice, en mis manos, dice, encomiendo mi espíritu. Es un momento extraordinario en los cielos. Es un momento que está grabado por toda la eternidad. Aquella cruz donde el Hijo de Dios estaba entregando su vida. Aún en ese instante uno dice, lava, lava, sabactani. Padre, Padre, ¿por qué? Cierto, me ha desamparado. Porque en ese instante, hermano, iglesia y quienes que escuchen esto, Jesús cargó el pecado de toda la humanidad y Dios no habla y no hace ninguna excepción de pecado. Aún lo más vil, Dios lo perdonará si usted se arrepiente de corazón. Por eso yo hoy día miro la misericordia de Dios junto a mi esposa. Amén. Y me parece extraordinario lo que Dios hace, porque hay cosas que ni yo, y yo creo que muchos tampoco harían, pero Dios es Dios y sus misericordias son extraordinarias. Por eso le damos gloria al Señor, por eso el mensaje es cristocéntrico, porque allí está la victoria de la iglesia, allí está esa sangre derramada, allí está todo aquello extraordinario porque nuestro Señor resucitó. Él resucitó. Él resucitó y Él entró como sumo sacerdote con las pruebas indubitables acerca de su sacrificio como cordero en esa cruz. Y usted y yo ahora hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo. ¿Habrá otra cosa más importante para nosotros que recibir la salvación y el perdón a través de nuestro Señor? Hoy el mundo está de cabeza, no sabiendo qué hacer, pero nosotros tenemos una esperanza cierta en un Dios verdadero, que así como Cristo vino y murió en aquella cruz, porque aquí estamos leyendo el profeta Isaías, que está, cierto, como 700 años antes de Cristo. Él está mucho, mucho antes de Daniel. Dios vino y permitió que Jesús viniera y naciera y fuera a esa cruz, resucitara. Y hoy, de la misma forma como Jesús fue anunciado como aquel Cordero, nosotros hoy esperamos ese advenimiento, tal cual, como dice lo que leímos allí en el libro de los Hechos. Dice que Felipe estaba al lado del eunuco y vino el Espíritu de Dios y le arrebató. ¡Pum! ¿Qué significa ese arrebató? Dice que estando al lado uno del otro,
El eunuco dice, estaba hablando, ¡pum! Y después de que hizo el trabajo, predicó el Evangelio, el Espíritu Santo le tomó y lo llevó inmediatamente a otra ciudad. De la misma forma, ese es un testimonio acerca del arrebatamiento. De la misma forma la iglesia será arrebatada y de la misma manera Jesús cumplirá todo lo que ha dicho. Iglesia, no desmayes, no desmayes, porque todo está a punto de cumplirse. Y aquel madero en esa cruz dará testimonio de todo esto extraordinario que ha pasado hasta este siglo. La palabra de Dios se cumplirá y este es el tiempo de buscarle. Este es el tiempo de que las familias busquen de corazón al Señor, de poder verdaderamente estar cimentados en la palabra de Dios. Y si aún Cristo no ha venido, seguiremos predicando el Evangelio de Jesucristo, porque esa es la victoria de mi vida. Cuando Jesús vino a mi vida, Él perdonó mis pecados, Él perdonó sus pecados, y no solamente hizo eso, sino que Él comenzó a tratar mi vida, Él sanó mi corazón, Él quitó todo aquel tiempo en que yo no le conocí. Satanás se encargó de destruir mi vida, pero desde que yo conocí a Jesucristo, Dios se encargó de ir sanando cada una de aquellas cosas, restaurando mi vida y restaurando la vida de todos aquellos que le amamos y le conocemos. Amén. Por eso el Señor dice claramente que los que estamos en Cristo, dice, todas las cosas, dice, antiguas, viejas pasaron. Y aquí dice Dios, yo todas las hago nuevas. Nuestro Dios es un Dios de amor, nuestro Dios es un Dios de perdón, nuestro Dios es un Dios de restauración. Nuestro Dios es un Dios que a través de su sangre nos santifica, porque Él es el único santo, pero su iglesia es santificada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y usted y yo somos los santos de Dios, no porque tengamos cara de santo, sino porque la sangre de Cristo está sobre todos aquellos que le hemos aceptado. Amén. Dios seguirá tratando con nuestra vida, pero lo único que te puedo decir, que la mejor decisión, al igual que aquel eunuco, fue tomar aquella decisión para abrir mi corazón a Cristo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay cosa que Dios no pueda cortar. Y cuando aquellas personas como nosotros fuimos comprados a precio de sangre, Dios nos trasladó de aquellas tinieblas al reino de Jesucristo. No hay mayor reino en el cual nosotros podamos estar que en este reino extraordinario, porque ya Cristo venció. Él volverá a la tierra una segunda vez, al final de la última semana de la tribulación, la última semana de Daniel, pero no vendrá nuevamente como Cordero, Él vendrá como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá a poner fin al principio del tiempo del nuevo milenio, antes de aquel tiempo en que ya definitivamente Dios establezca su trono sobre esta tierra. Amén. Todas las cosas que han de suceder están escritas aquí, en este libro maravilloso, y es en este libro en el cual nosotros hacemos bien en confiar. No temas, iglesia, Dios es fiel, Él me guarda a mí y nos guarda a todos nosotros. Damos gracias al Señor por su palabra y nunca se olvide usted de lo que Cristo hizo por su vida. Y hoy más que nunca nosotros debemos correr a los brazos del Señor, porque el tiempo ya se acerca. Bendita palabra del Señor. Es la victoria de Jesucristo en la cruz. Oramos al Señor por su palabra. Allí, incline allí su rostro y dígale al Señor, si usted ya es salvo, dígale al Señor gracias por esta salvación. Y si a lo mejor usted le conoció y se apartó del Señor, usted dígale, Señor, yo quiero renovar mi pacto, Señor, con usted. Porque a lo mejor usted conoció el Evangelio, pero después de un momento usted se apartó. Y toda persona que se aparta, después volverá su vida atrás y volverá a hacer las mismas cosas que hizo antes. Y si usted a lo mejor no le conoce, este es el mejor momento para decirle, Señor, yo te necesito. Ayúdame, Señor, porque verdaderamente mi vida
Ha sido una vida difícil y una vida de pecado y de maldad. Pero sé, Señor, que usted murió en esa cruz por mí y que mis pecados verdaderamente pueden ser perdonados solamente por el Hijo de Dios. Oramos al Señor. Bendito Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso. Señor, que su palabra, tal como predicó, Señor, aquel joven, Señor Felipe, acerca del Evangelio de Jesucristo. Sí, Señor, su palabra, Señor, nunca pasará de moda, porque su palabra, Señor, es eterna. Hay quienes, Señor, han querido reemplazar, Señor, el mensaje del Evangelio para hacer atractivo a las personas con mensajes de psicología, con mensajes de humanismo, con mensajes de nueva era, con distintos decretos y mensajes que van vacíos y que no tienen ningún sustento porque son conocimientos de hombres. Amén. Más, Señor, su palabra y el Evangelio de Jesucristo es poderoso para perdonar, para cortar, para arrancar toda atadura, para romper toda cadena, para, Señor, trasladar, Señor, nuestra vida al reino de los cielos y para alcanzar salvación y perdón eterno. Amén. Padre, que esta palabra, Señor, que una vez más, Señor, sea predicado en su iglesia, cale fuerte, Señor, en el corazón de todos quienes, Señor, le conocemos. Sí, Señor. Amén. Porque usted, Señor, debe ocupar el primer lugar, Señor, en nuestro corazón. Amén. Si no, Señor, los transformaríamos en religiosos, Señor. Y lo que usted, Señor, vino a establecer fue una iglesia que estuviera preparada, Señor, en este tiempo, Señor, vigilante y atenta al tiempo, Señor, que nos toca vivir y anhelando encontrarse con el novio, anhelando por aquellas bodas del Cordero, siendo vírgenes prudentes y no insensatas. Señor, sé que aún este tiempo, Señor, en que usted no viene por su iglesia, es un tiempo, Señor, de oportunidad. Es un tiempo, Señor, de misericordia. Para que todos aquellos, Señor, que le conocieron, Señor, y se apartaron hoy, puedan decir, Señor, perdóname. Amén. Me arrepiento, Señor, de haber dejado el Evangelio. Me arrepiento, Señor, de haber tomado aquella mala decisión. Porque todo, Señor, me ha salido mal desde que me aparté de usted. Nada ha llenado mi corazón. Todo ha sido triste. Y es peor aún porque de todas aquellas cosas que usted me libró, de toda aquella atadura, hoy el enemigo me ha vuelto a atar en mi corazón. Y aún de manera peor, más yo creo por la fe que usted, Señor, puede perdonarme nuevamente para cortar todo aquello con lo cual el enemigo volvió a hacerme cautivo. Para que en esta hora, en el nombre de Jesús, usted le pida perdón al Señor y le diga, Señor, yo quiero renovar mi pacto, Señor, con usted. Quiero pedirle, Señor, que usted nuevamente me limpie, que usted nuevamente sea el Señor de mi vida y que todo aquello, Señor, con lo cual le ofendí, Señor, después de conocerle, usted me perdone y que en el nombre de Jesús todo aquello con lo cual el enemigo volvió a atar mi vida, usted, Señor, lo arranque para siempre. Porque quiero, Señor, volver a estar a cuenta, Señor, con usted. Amén. En el nombre de Jesús. Y aquellas personas que no le conocen, es una oportunidad extraordinaria para decirle, Señor, he llevado una vida de pecado y de maldad. Mas, Señor, me arrepiento, Señor, verdaderamente en mi corazón. Y sí quiero recibir el regalo de Dios a través de su Hijo. Ese regalo de salvación y vida eterna. Amén. Porque Él pagó en esa cruz por mis pecados. Amén. Y quiero hoy ser libre y estar allí para poder enfrentar a Dios, pero ya no como un juez, sino como mi Señor y mi Salvador. Cuán grande, Señor, es su amor, cuán hermosas, Señor, son las promesas del Evangelio, cuán extraordinario, Señor, es el Evangelio de Jesucristo para limpiarnos de toda maldad y para poder estar hoy día, ser verdaderamente la iglesia del Dios vivo. Amén. Padre, a usted sea toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos. Tal vez hoy no pudimos, Padre, tomar Santa Cena y no pudimos, Señor, dar el testimonio, Señor, en la iglesia. Pero cada uno de nosotros, Señor, en nuestros corazones, Señor, sabemos, Señor, perfectamente lo que significó aquella sangre
y aquel pan que fue partido, aquel Amén. cuerpo que fue molido. Y está, Señor, en nuestros corazones, Señor, el volver, Señor Padre, a reanudar, Padre, para anunciar, Señor, su venida por esta iglesia, por su iglesia, Amén. y para dar testimonio, Señor, Sí, de su Señor. palabra. Amén. Más, Señor, guardamos, Señor, en nuestros corazones aquel momento, Señor, en que usted comió, Señor, y tomó aquella, Señor, aquel vino, Señor, para decir, no beberé más de esto, sino cuando esté con vosotros en el reino de mi Padre. Lo creemos, Señor, firmemente, Señor, que aquí, allí en las bodas del Cordero, Señor, usted junto a su iglesia, toda la iglesia de todos los siglos, todos los que partieron antes de nosotros, todos aquellos que resucitarán. Por eso es tan potente, Señor, su palabra. Por todos los, Señor, los que fueron antes de nosotros, Señor, todos aquellos grandes hombres de Dios, los que estaban en el seno de Abraham, todos, Señor, resucitarán primero. Amén. Y si nosotros estamos sobre esta tierra, Señor, seremos arrebatados. Y juntamente, Señor, con usted en los cielos, usted ha prometido que beberemos de nuevo, Señor, junto a usted en aquellas bodas del Cordero. Alabado sea su nombre, porque, Señor, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Le damos toda gloria y toda honra, Señor. Fortalezca, Padre, su iglesia. Fortalezca, Señor, todos nosotros, Señor, quienes le amamos y le servimos. Señor, y estamos, Señor, anhelando, Señor, el poder reunirnos pronto. Amén. Y poder estar en ese lugar que usted nos dio de reunión para celebrar, Señor, alabanzas, adoraciones y júbilo a Jehová nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La victoria de la cruz. Ese es el mensaje. Amén. La victoria de la cruz. No hay nada más poderoso que la victoria de la cruz de nuestro Señor, porque desde allí está todo establecido para la humanidad. Le damos toda gloria, le damos toda honra al Señor